Buenos días, voy a empezar con la resolución de las preguntas que el doctor nos dejó en clase. Referente a la primera, si puede el juez de investigación preparatoria estar presente tanto en la primera etapa de investigación preparatoria y la posterior que vendría siendo la etapa intermedia. Sí podría ser este mismo juez quien esté presente en ambas etapas, independientemente si el código no hace diferencia, si en sí es ese mismo juez que participó en la primera quien deba estar presente también en la etapa intermedia. Sin embargo, el doctor, cuando contextualizaba la pregunta, mencionó si no se vulneraría de alguna forma el principio de imparcialidad. Y yo creo que sí se lesiona de alguna manera este principio, ya que no tendría sentido el decir que sea este mismo juez que participó en la primera y que estuvo presente en las audiencias, en las diligencias, quien deba estar presente también en la etapa intermedia, ¿no? Porque precisamente lo que se quiere evitar es que se canalice o se direccione su decisión, ¿no? Evidentemente porque podría haber algún juicio previo, ya que ha tenido conocimiento del caso desde la primera fase. Entonces, se podría en ese sentido, en esa línea, ver contaminado el criterio del juez, ¿no? Ahora, lo que podría pasar también es que simplemente este principio está reservado para el juez penal, ¿no? Y incluso lo menciona esto el jurista Ramiro Salinas Chicha en su libro, acá está, Etapa intermedia y resoluciones judiciales según el Código Procesal Penal del 2004, ¿no? ¿Y por qué se vería reservado simplemente al juez penal? Porque evidentemente va a haber una diferenciación en tanto al juez de investigación preparatoria, ¿no? Porque obviamente es el juez penal quien va a tomar la decisión final del caso, ¿no? Ahora, referente a la segunda pregunta, si se puede contestar acusación después de los 10 días, es decir, si se puede contestar una vez ya prescrito el plazo. En principio no se podría, ya que el artículo 350 es preciso mencionar el plazo, ¿no? Es decir, que simplemente son los 10 días y que esos 10 días están para contestar la acusación. Sin embargo, también el doctor, cuando nos explicaba esa pregunta, mencionó si de alguna forma se podría alegar la mala defensa del abogado. Y sí se podría hacer, según la casación 864-2016 de Santa, que menciona que se puede alegar la defensa ineficaz ejercida por el abogado, ¿no? Debido a que no tenía los conocimientos jurídicos previos necesarios para llevar este caso. Es precisamente lo que sucedió en esta casación, con este caso, ¿no? Que mencionaban lo siguiente, leo. Si durante la audiencia el juez advierte que el abogado defensor del imputado no ejerce una defensa adecuada y mínima de los derechos e intereses de su patrocinado, debe advertir a las partes de dicho proceder y suspender la sesión a efecto de evitar supuestos de indefensión que vicien de nulidad a las etapas posteriores. Esta sentencia, en esta casación se mencionaba que no solamente se debe tener en cuenta la defensa del abogado, sino también quien debe ser o quien debe garantizar esa defensa, que evidentemente es el juez, ¿no? Que vendría actuando aquí como un garante del derecho o el principio a la defensa, ¿no? Derecho a la defensa, a la buena defensa. Y también se menciona ahora menciona también que se deben evitar supuestos de indefensión que vicien de nulidad las etapas posteriores. Es precisamente lo que sucedió en este caso. Como no se presentó las pruebas en la contestación de acusación, evidentemente no se pudo presentar tampoco la revisión de estas en juzgamiento, en la primera fase, ni como prueba nueva. Entonces se llegó a la sentencia y esta persona estuvo cumpliendo una sentencia de 13 años por tocamientos indebidos, me parece. Bueno, pero estuvo cumpliendo la sentencia. Entonces, también menciona esta misma casación que el imputado se encuentre asistido por un abogado no constituye fundamento suficiente para presumir la buena defensa. Evidentemente, ¿no? Tal cual lo mencionaba el doctor también
en la última clase que tuvimos. Al final pues se declara fundado, nulo lo actuado hasta la etapa intermedia y se pone en libertad a esta persona. Claro, porque hubo, de alguna forma hubo un daño, ¿no?, a la defensa. Ahora quizá es por eso que la etapa intermedia es tan importante, ¿no? De repente, quizá de ahí radica su importancia, ¿no? Porque evidentemente, como mencionó el doctor en clase, el profesor, sobre el principio de preclusión, ¿no? Si no se actuó bien todas las cosas que debieron ser en cada etapa, siguiendo el fin de cada etapa, quizá no se pueda subsanar en otra siguiente, ¿no? Ahora, referente a la tercera pregunta, si Fiscalía puede presentar más pruebas luego de que prescribió el plazo. Sí se podría, según el artículo 373 del Código Procesal Penal, inciso 1 y 2, que mencionan sobre la solicitud de prueba nueva. Primero que, inciso 1, primero que aquellas que hayan tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de acusación, que por alguna razón se conoce esta prueba luego de culminado la audiencia de control, ¿no? Y excepcionalmente las partes podrán reiterar el ofrecimiento de medios de prueba inadmitidos en el control de acusación. Es decir, que sí se presentó en la audiencia de control y simplemente son esas mismas que se van a de alguna forma someter a un reexamen, ¿no? Ahora, esto mismo sucedió en la casación 9/2012 de la Libertad, que Fiscalía no ofreció los testimonios de la víctima de violación sexual y subsana este error, así lo llaman, así se menciona en la casación, con la presentación de las pruebas en la primera fase, preliminares me parece, de juzgamiento. Entonces sí son admitidas a través de la figura de prueba nueva, ¿no? Ahora, esta casación la encontré en las diapositivas: la admisión de nuevos medios de prueba, legalidad procesal versus derecho a probar, que le pertenecen al abogado César Augusto Nakazaki. Bueno, eso sería todo. Esas serían mis respuestas a las preguntas que dejó el doctor y ya. Gracias.